El cielo sobre Cuetzalan, Puebla, se había oscurecido desde temprano, como si presintiera la desgracia que estaba por venir. Las nubes negras se cerraban sobre el pueblo serrano y la lluvia caía con una furia inusual, golpeando los techos de lámina, desbordando las canaletas, empapando las calles empedradas y los cafetales que rodeaban la comunidad. El río Apulco, normalmente sereno y cristalino, bajaba ahora con violencia, convertido en una bestia rugiente que arrastraba ramas, piedras y todo lo que encontraba a su paso. El estruendo del agua se mezclaba con el retumbar de los truenos, mientras la gente se refugiaba en sus casas, rezando para que la tormenta pasara sin llevarse a nadie. Pero no todos habían vuelto a casa. «Emiliano», gritó Marisol corriendo por el sendero que llevaba al río. Su rebozo se le enredaba entre las piernas, el barro se le pegaba a las sandalias, pero no se detenía. «Emiliano, por el amor de Dios, responde». El pequeño de 8 años había salido con sus amigos a jugar cerca del cauce, desobedeciendo las advertencias de su madre. «Solo un ratito, mamá», había dicho, «no más para ver cómo baja el río». Lo último que uno de los niños alcanzó a ver fue a Emiliano resbalando en una piedra mojada y desapareciendo bajo el agua. Luego, solo gritos y el eco de su nombre rebotando entre los árboles. «Se lo llevó el río», había dicho uno de los niños, pálido, empapado, temblando. Cuando Marisol escuchó esas palabras, sintió que el mundo se detenía. No oyó más la lluvia ni el retumbar de los truenos. Solo el vacío, el terror, la sangre escapándosele del rostro. «¡Mi hijo, no!», cayó de rodillas llorando mientras los vecinos comenzaban a acercarse. El río, indiferente, seguía su curso, rugiendo como si se burlara de la tragedia. En Cuetzalan, la gente conoce bien la fuerza de la naturaleza. Han visto deslaves, árboles arrancados de raíz, casas tragadas por el monte. Pero perder a un niño, eso duele distinto. Los hombres del pueblo comenzaron a organizarse, algunos con lámparas, otros con cuerdas, palas y machetes. No había tiempo que perder. Cada minuto que pasaba podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. «Vamos a buscarlo», gritó don Rubén, el delegado. «Alguien que le avise al padre Matías». La lluvia no cesaba. El río no cedía. Y la angustia en el corazón de Marisol crecía como una llama que le quemaba las entrañas. «Santo Niño Jesús, no me lo quites, dámelo de vuelta», suplicaba, con las manos al cielo, empapada, sin importar el frío. La noticia se regó rápido por el pueblo. Pronto, la iglesia, la plaza y hasta los cafetales se llenaron de murmullos. «Dicen que Emiliano se cayó al río. Marisol anda como loca. Dios quiera que lo encuentren». En medio del caos, una certeza se clavó en el corazón de la madre. No iba a rendirse. No mientras su hijo siguiera allá afuera, en algún rincón de ese río embravecido. ¿Te conmueven historias como esta? Suscríbete ahora al canal para no perderte lo que viene, porque lo que ocurrió después, nadie en Cuetzalan lo podrá olvidar jamás. La tormenta no era solo en el cielo, también estallaba dentro de cada corazón que amaba a Emiliano. Y el río, como guardián de secretos antiguos, se preparaba para contar una historia que cambiaría al pueblo para siempre. Marisol no durmió esa noche. No podía. Su corazón latía con una mezcla de dolor y esperanza, mientras los truenos retumbaban todavía a lo lejos, como un eco persistente del horror que había comenzado unas horas antes. La casa, construida con tabiques y techo de lámina, olía a humedad y a incienso. En una esquina, sobre una mesa de madera, ardía una veladora frente a una imagen del Santo Niño Jesús de Atocha. «Si estás con él, protégelo», susurró Marisol con voz quebrada, las manos temblorosas, el rostro hinchado de tanto llorar. «Devuélvemelo, Señor. No me lo quites así». Era una mujer fuerte. Había sido madre y padre para Emiliano desde que su esposo Elías murió atrapado en un derrumbe hacía 3 años. Desde entonces, ella se había dedicado a bordar blusas y huipiles que vendía en el mercado de Zacapoaxtla para mantener a su hijo.
y aunque el dinero nunca alcanzaba, jamás dejó de llevar a Emiliano a la iglesia cada domingo. Su fe era lo único que no se había quebrado. Al amanecer el pueblo ya bullía de actividad. Se escuchaban gritos a lo lejos, el crujir de ramas y el ladrido de perros. Las brigadas improvisadas recorrían la ribera del río buscando señales, pero Marisol no podía quedarse quieta. Salió de casa con su rebozo azul, cargando una imagen del Santo Niño en las manos. ¿Ya supo algo, comadre?, le preguntó doña Lupita, asomándose por una ventana. Nada, pero lo voy a encontrar, vivo, porque Dios me lo va a devolver. Mientras caminaba hacia la iglesia, encontró al padre Matías en la entrada, con su sotana empapada y los ojos cansados. «Padre», dijo ella, sin poder contener las lágrimas, «¿qué hago para que Dios escuche mi súplica?» El sacerdote la miró con compasión. Era un hombre mayor, de barba canosa y voz suave, que llevaba años guiando a la comunidad. «Marisol, no hay oración más fuerte que la de una madre. Hoy el pueblo entero reza contigo». Ella cayó de rodillas en el atrio de la iglesia, bajo un cielo aún gris. No importaba que el suelo estuviera mojado, ni que su rebozo se ensuciara. Solo le importaba que su hijo estuviera con vida, en algún lugar del monte, del río, de la tierra. «Escúchame, Santo Niño. Si tú estuviste con él cuando nació, no lo dejes ahora. Llévame a mí si quieres. Pero a él déjamelo». Dentro del templo, las velas parpadeaban con timidez como si compartieran la tristeza del pueblo. Varias mujeres ya se encontraban allí, rezando rosarios, encendiendo veladoras, pidiendo también por Emiliano. Algunos hombres, al pasar por la iglesia camino al monte, se persignaban en silencio. Al mediodía, un grupo de voluntarios llegó cubierto de lodo. «Nada aún», dijo uno bajando la mirada. «El río está muy crecido y la corriente es muy fuerte». «No me digan eso», respondió Marisol con firmeza, levantándose. «Mi hijo está vivo. Yo lo sé». Su voz no era de locura, sino de certeza, de esa fe que se aferra aunque todo a su alrededor diga lo contrario. Esa tarde, ella misma fue a recorrer parte del cauce. Caminó con dificultad entre piedras resbalosas, guiándose por el sonido del agua. Iba descalza, rezando en náhuatl y español, pidiendo a cada árbol, a cada piedra, a cada nube, que le devolvieran a Emiliano. Las horas pasaban. La luz comenzaba a apagarse otra vez, pero Marisol no regresó a casa, porque una madre que reza no espera milagros, los busca, los llama. Los construye con cada paso, con cada lágrima, con cada palabra que sale de su alma. Desde muy temprano, el zumbido de los machetes cortando maleza y los gritos de coordinación rompían el silencio de la sierra. Los caminos estrechos de Cuetzalan se llenaron de pasos firmes y rostros determinados. El nombre de Emiliano flotaba en el aire como un rezo colectivo. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que el tiempo era vital. Don Rubén, el delegado del pueblo, se había puesto al frente de las brigadas. Con botas enlodadas, camisa abierta por el calor y la lluvia aún colgando en las hojas, repartía instrucciones con energía. «Ustedes bajen por el lado de la cascada de las brisas, los demás sigan la vereda del cafetal. No se separen y estén atentos a cualquier cosa». Algunos llevaban cuerdas, otros palas. Había quienes solo llevaban sus manos, pero todos llevaban la esperanza a cuestas. La escuela cerró ese día. La fonda no abrió. Hasta la señora Irma, que nunca dejaba su molino, salió con un costal de pan y café para repartir entre los voluntarios. «Ese niño es como un nieto para todos», decía. «No podemos dejar que se lo lleve el río como si nada». Mientras tanto, en la iglesia el padre Matías organizaba cadenas de oración. Mujeres mayores rezaban el rosario, encendían veladoras y colocaban listones blancos alrededor de la imagen del Santo Niño. Las voces se alzaban en un murmullo constante, como un canto que empujaba la fe contra el miedo. Pero no todos creían que todavía había esperanza. «Con esa corriente ni un adulto sobrevive», dijo en voz baja don Elías, el panadero,
mientras observaba el cauce desde el puente viejo. Ojalá me equivoque, pero ya van muchas horas. No digas eso, le respondió su esposa, apretándole el brazo. La madre todavía lo siente vivo, y una madre no se equivoca. Marisol seguía buscando por su cuenta. Avanzaba con los pies lastimados, la ropa empapada, el alma hecha trizas pero sin detenerse. Cada vez que veía una rama, un pedazo de tela, se le detenía el corazón. Pero no era él. En un momento, un joven de la brigada se acercó. «Doña Marisol, por favor, regrese al pueblo. Está lloviendo de nuevo y aquí es peligroso». «Mi hijo está aquí», respondió sin mirarlo. «Si yo me voy, ¿quién va a encontrarlo?». El muchacho, sin saber qué decir, simplemente se quedó a su lado. Los minutos se convirtieron en horas. Algunos regresaban mojados, otros con las manos vacías, otros simplemente en silencio. La fatiga empezaba a notarse, pero Marisol se mantenía firme. Su rostro mostraba ojeras profundas y sus labios resecos apenas se abrían ya para hablar. «¿Y si ya está con Dios?», preguntó una mujer casi en un susurro. Marisol giró la cabeza y la miró con ojos encendidos. «Dios no me lo va a arrebatar, porque yo no lo he soltado». Ese «yo no lo he soltado» caló hondo entre los presentes. Era más que una frase, era una promesa, una declaración de guerra contra la desesperanza. Esa noche, algunos decidieron quedarse patrullando la zona. Encendieron fogatas, se turnaron para descansar, pero no detuvieron la búsqueda. Cuetzalan se había transformado en una sola familia, un solo cuerpo, movido por un solo corazón que latía por Emiliano. Y mientras el río seguía rugiendo en la oscuridad, el pueblo se mantenía de pie. Porque cuando una madre no se rinde, todo un pueblo aprende a resistir con ella. Mientras los hombres bajaban al cauce una vez más, guiados por linternas y voces entrecortadas, Marisol se detuvo un momento frente a una ceiba enorme, donde solía esperar a Emiliano después de la escuela. La lluvia había amainado por un rato, dejando el ambiente denso, cargado de humedad y olor a tierra revuelta. Todo estaba impregnado de barro, hojas trituradas y la respiración caliente del monte. Apoyó la mano en el tronco, y entonces, sin pedirlo, los recuerdos llegaron como oleadas. Emiliano tendría unos 5 años cuando Elías, su padre, lo llevó por primera vez al río. Fue un domingo caluroso después de misa. El río bajaba manso, con reflejos verdes y dorados entre las piedras. «Mira, hijo», le decía Elías agachado junto al agua, «este río es bueno, pero también es bravo. Nunca lo subestimes». El niño lo escuchaba fascinado, con los pies chapoteando en la orilla y una rama en la mano como si fuera una caña de pescar. ¿El río se enoja? No, Emiliano, el río no se enoja, solo hace lo que tiene que hacer, como la tierra, como el cielo. Pero si tú no lo respetas, te lo puede quitar todo. Esas palabras habían quedado grabadas en la memoria de Marisol, porque su esposo siempre hablaba así, con sencillez, pero con verdad. Recordó cómo Emiliano preguntaba por qué el río no tenía dueño, y cómo Elías le respondió que el río solo obedecía a Dios. «¿Y si me lleva el agua, tú vienes por mí? Antes que tú caigas, yo ya estaré allí, esperándote». El niño sonrió, confiado, como solo los hijos lo hacen ante la promesa de un padre. Ahora, Marisol sentía esa promesa suspendida en el aire. Elías ya no estaba, pero Emiliano sí. Tenía que estarlo. Se sentó sobre una roca mojada y áspera y dejó que su alma se abriera a la noche. El monte respiraba. Se escuchaban grillos, algún ave en la distancia, ramas crujiendo bajo los pasos lejanos de los voluntarios. Y el agua seguía murmurando entre las piedras como si hablara en voz baja. Marisol cerró los ojos. Imaginó a Emiliano corriendo entre las milpas, con su camisa de cuadros y los tenis rotos, gritando que iba a ser futbolista o doctor, o quizá los dos. Sintió una punzada en el pecho. «Dios mío, no dejes que ese recuerdo sea lo último que tenga de él». Se levantó. Caminó hasta la orilla. El río, aunque crecido, ya no rugía como antes. Parecía susurrar, tal vez porque ya había hablado suficiente.
Ella se agachó, tocó el agua con la yema de los dedos y susurró: «Tú sabes quién es mi hijo. Tú lo tuviste en tus brazos. Ahora, devuélvemelo». No hubo respuesta, solo el roce constante del agua y el temblor de sus manos. En el fondo, Marisol sabía que el río no era un enemigo, era una fuerza antigua, un guardián, un espejo, y en ese espejo, esa noche, comenzó a verse a sí misma con otros ojos, no como la madre desesperada que grita, sino como la mujer que recuerda, que confía, que aún cree que los milagros existen. Porque los recuerdos no son solo ecos del pasado, a veces son semillas de lo que aún puede salvarse. El tercer día amaneció con un sol tímido, filtrándose entre la neblina espesa que cubría Cuetzalan como una sábana húmeda. Las hojas brillaban de tanta lluvia y el aire olía a café tostado, humo de leña y tierra revuelta. Era como si el pueblo hubiera despertado del duelo, pero sin soltar la tristeza. Don Félix, uno de los hombres más viejos del lugar, se sentó bajo el corredor de su casa con una taza humeante entre las manos. Su rostro surcado de arrugas parecía un mapa de la sierra. Lo acompañaban dos niños que escuchaban atentos cada palabra. «Esto que está pasando no es la primera vez», dijo con voz pausada. «Cuando yo era joven, también un niño fue tragado por el río. Nadie lo halló por días, y cuando ya lo daban por muerto, apareció, sano, bajo la gruta de San Juanito. Decía que un hombre vestido de blanco lo había cuidado». Los niños se miraron con asombro. Uno de ellos, con la voz entrecortada, preguntó: «¿Era Jesús?». Don Félix no respondió de inmediato. Solo sonrió como quien guarda un secreto antiguo. A veces los ríos esconden y revelan. No hay que tenerle miedo al agua, hay que entenderla. Mientras tanto, en la ribera del río, una niña llamada Dalia caminaba junto a su abuela, llevando flores silvestres para dejarlas en el lugar donde habían encontrado una huella pequeña, quizás de Emiliano. A mitad del camino, algo llamó su atención. Un objeto flotando entre ramas atrapadas en la orilla. «¡Abuela, mira!», gritó y corrió hasta el agua. Entre lodo y hojas emergía una pequeña cruz de madera, simple, tallada a mano, con un cordón azul atado al centro. «Es la cruz de Emiliano», dijo la abuela llevándose la mano al pecho. «Se la vi colgada en el cuello el día que se perdió». La noticia se regó por el pueblo en cuestión de minutos. Algunos decían que era señal de vida, otros un mensaje divino. Marisol, al enterarse, apretó la cruz contra su pecho y se arrodilló en silencio. No lloró, no gritó, solo cerró los ojos y susurró: «Gracias, Señor. Me estás diciendo que no lo suelte, y no lo voy a soltar». El padre Matías tomó la cruz con reverencia, la colocó sobre el altar y pidió al pueblo reunirse esa noche para una oración especial. Este pueblo ha visto muchas cosas. Hemos enfrentado tormentas, derrumbes, sequías, pero también hemos visto milagros, y yo creo que aún estamos a tiempo de ver uno más. Esa noche, la iglesia se llenó como en Semana Santa. No había procesión, ni campanas, ni incienso. Solo fe, fe que dolía, fe que ardía, fe que se aferraba con uñas y dientes. Las veladoras iluminaban los rostros curtidos por el trabajo, por el luto, por la esperanza. Y en el centro, como una estrella en medio de la oscuridad, brillaba la cruz encontrada en el río. Al terminar el rezo, una anciana tzotzil se acercó a Marisol. Le ofreció un collar de semillas rojas y le dijo: «Este collar se le pone a los niños que aún caminan entre el mundo de los vivos y el de los sueños. Si tu hijo lo sigue usando en el alma, pronto regresará». Marisol lo tomó con respeto y lo colgó junto a la imagen del Santo Niño Jesús. Luego volvió a mirar la cruz. Era pequeña, pero no frágil, como su hijo, como su fe. Y por primera vez en días, sintió que la esperanza no solo era un deseo, era una promesa. Todo comenzó con un resbalón. Emiliano apenas tuvo tiempo de gritar antes de que sus pies perdieran contacto con la piedra mojada. El agua, helada y violenta, lo envolvió como un monstruo invisible.
Lo sumergió de golpe, lo golpeó contra rocas, lo arrastró sin tregua. No sabía dónde estaba arriba o abajo. Todo era oscuridad líquida, remolinos, ramas rasgándole la ropa, el pecho cerrado por el miedo. Intentaba respirar, pero cada intento era un trago de agua turbia. El pánico lo hizo patalear, bracear, aferrarse al aire. Y entonces, algo, una raíz, un tronco, no supo qué, detuvo su caída. Se sujetó con todas sus fuerzas. El agua seguía empujando, pero logró alzarse un poco. Apenas podía ver. Su camisa colgaba en jirones. Tenía una herida en la pierna, la frente abierta. El frío era tan profundo que le calaba los huesos. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se ahogó entre el estruendo del río. No había nadie. La corriente rugía, como si celebrara su victoria. A su alrededor el bosque se cerraba en sombras. No sabía cuánto tiempo había pasado, si era día o noche. Solo sabía que tenía que aguantar. El miedo lo paralizaba por dentro. Sentía que si soltaba el tronco, el río lo tragaría para siempre. Pero también sabía que no podía quedarse allí mucho más. Estaba exhausto, hambriento, congelado. Cada minuto era una batalla contra el sueño, contra el llanto, contra la idea de rendirse. Trató de recordar lo que su papá le había dicho una vez. Si un día te pierdes en el monte, escucha el agua. Sigue el canto de los pájaros. Ellos te llevarán de vuelta. Pero allí no había cantos, solo rugidos, solo viento. Una punzada aguda en el estómago le hizo gemir. La herida de la pierna comenzaba a sangrar de nuevo. Tenía sed, mucha sed, y frío. Tanto frío que sus dientes castañeaban sin control. Se acurrucó como pudo sobre una roca medio seca, abrazándose las piernas, temblando sin parar. Cerró los ojos, y entonces empezó a ver cosas. Primero creyó que era el sueño, pero no, era otra cosa, algo distinto. Una figura blanca, difusa, se formaba entre la niebla del río. Caminaba sobre el agua. Emiliano no entendía. Pensó que era su papá. «¿Papá?». La figura no respondió, pero se detuvo frente a él. Tenía el rostro joven, sereno. No hablaba, pero sus ojos decían todo. No tenía miedo, no tenía prisa. Solo estaba ahí. Emiliano parpadeó varias veces. Su mente le decía que estaba imaginando, que era el cansancio, la fiebre, el dolor, pero su corazón lo reconocía. «¿Tú me vas a llevar a casa?». La figura no respondió. Solo le extendió la mano. Emiliano no la tomó. No podía moverse, pero la presencia lo envolvió con una calma desconocida, como si una manta caliente lo cubriera, como si por un momento el río dejara de rugir y solo escuchara su respiración. El niño cerró los ojos otra vez. Ya no temblaba, ya no lloraba, porque en medio del caos algo dentro de él susurraba que no estaba solo, que alguien lo había encontrado antes que todos, y que aunque no entendiera cómo ni por qué, algo estaba cambiando, y que tal vez, solo tal vez, aún no era el final. Emiliano abrió los ojos de nuevo. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que se había dejado caer sobre la roca. La noche había caído sin aviso, envuelta en bruma, con el rumor constante del río como única compañía. Pero el miedo, esa sombra persistente, parecía haberse retirado, como si una barrera invisible lo protegiera. La figura seguía allí. Ya no parecía lejana ni difusa. Era un joven, de túnica blanca, descalzo, con el cabello oscuro y los ojos llenos de algo que Emiliano no había visto nunca. Un amor inmenso, sereno, como si conociera su alma desde siempre. «¿Quién eres?», preguntó el niño con la voz ronca. La figura no habló con la boca, pero una voz suave, cálida, surgió dentro de su mente. No lo asustó. Era como el canto de su madre cuando lo arrullaba de bebé. «Soy quien te ha escuchado antes de que cayeras». Emiliano parpadeó, confundido. «¿Tú eres Jesús?». La figura inclinó levemente la cabeza. No hubo respuesta directa. Pero en el corazón de Emiliano algo se iluminó,
como si toda la tristeza se disolviera por un instante. «Tengo frío», susurró, y aunque no hubo fuego ni manta, su cuerpo comenzó a sentirse tibio. La corriente parecía fluir más despacio, como si el mismo río respetara la presencia de aquel ser. «¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me dejaste caer?» La figura se agachó, lo miró a los ojos. La voz volvió a llenar el silencio, como una caricia. «Porque debías encontrar algo que no se ve con los ojos. Y tu madre aún no ha soltado tu corazón». Esas palabras se clavaron en el pecho de Emiliano. Pensó en Marisol, en su abrazo, en su voz llamándolo cada mañana, en su olor a café y a jabón de ropa. La extrañaba con una fuerza que dolía más que el cuerpo herido. «Quiero volver con ella», dijo con lágrimas. «No quiero morirme». «Entonces lucha. No estás solo». La figura extendió la mano. Esta vez, Emiliano no dudó. La tomó. No sintió carne ni hueso. Fue como tocar el agua cuando está en paz, como abrazar una nube. A lo lejos, entre la bruma, comenzaron a brillar pequeñas luces. Emiliano no sabía si eran luciérnagas, estrellas o algo más, pero no tuvo miedo. Solo sintió una certeza. Estaba siendo guiado. «Tú me vas a llevar a casa, yo te mostraré el camino, pero tus pasos son tuyos». El niño asintió, y por primera vez desde la caída se levantó. Le dolía todo, tenía sed, la pierna le ardía, pero se mantuvo en pie, sostenido por una fuerza que no era suya. El río murmuraba con otro tono. Ya no era amenaza, era mensaje. Y Emiliano comenzó a caminar, lento, tambaleante, siguiendo al joven que no dejaba huellas, pero sí esperanza. A cada paso, el monte se abría, los sonidos regresaban. Le pareció escuchar el canto lejano de un ave, y por dentro, algo más profundo aún, una paz que no entendía, pero que le daba valor. Porque aunque no supiera cómo ni dónde, ahora sabía que no estaba perdido. Que una voz lo había llamado por su nombre, y que mientras su madre siguiera creyendo, el camino hacia ella no se cerraría. El monte estaba en silencio, como si escuchara. Emiliano seguía al joven de túnica blanca, que avanzaba sin prisa, sin dejar huellas, pero marcando un rumbo invisible entre raíces, piedras y ramas húmedas. Cada paso del niño era una prueba de voluntad. El cuerpo dolía. La pierna sangraba, pero una extraña calidez le sostenía el pecho. «¿A dónde vamos?», preguntó con voz entrecortada. «A donde siempre debiste llegar». El tono no era orden ni misterio. Era ternura. Emiliano sentía que no caminaba solo. Algo más grande, más fuerte, lo envolvía con cada paso. No era viento, no era calor, era presencia, como si el monte mismo lo cuidara. El barro pegajoso lo hacía tropezar. En un momento cayó de rodillas y apretó los dientes para no llorar. Sintió la humedad filtrarse por la herida y el frío le mordió los brazos. «No puedo más». La figura se detuvo. Sin volverse, habló con dulzura. «Claro que puedes. Cada latido tuyo lo grita». Emiliano miró sus manos sucias, temblorosas, y pensó en los partidos de fútbol con sus amigos, en las carcajadas de su madre cuando él imitaba a los pájaros, en el abrazo largo que ella le dio cuando le quitó la fiebre. Pensó en la cruz de madera que siempre llevaba colgada al cuello. Ya no estaba. La había perdido en el agua, pero ahora sentía que la tenía en el corazón. Se incorporó con esfuerzo. El joven seguía caminando, sin apurarse, sin alejarse demasiado. El sendero comenzó a descender. El río aún murmuraba cerca, pero ya no era protagonista. Ahora eran los árboles, altos, firmes, que parecían abrirse para dejarlo pasar. El olor a humedad se mezclaba con un aroma dulce, como a flores silvestres. Emiliano alzó la vista. Un rayo de sol rompía la neblina apenas, filtrándose entre las ramas. «Es de día». «Está amaneciendo», respondió la voz. «Tu noche termina pronto». El niño sonrió, apenas. Le costaba, pero sonrió. Siguió caminando. En un momento, sintió que alguien más lo observaba.
Giró el rostro y creyó ver a lo lejos una figura conocida, de pie entre los árboles. Un hombre. Alto, con sombrero y machete al cinto. No se movía, solo lo miraba con orgullo. Era Elías. «¿Papá?», susurró. La figura le sonrió con tristeza y desapareció entre la neblina. Emiliano no dijo nada. Su corazón se llenó de una paz rara, profunda, como si hubiera recibido una señal, como si de algún modo supiera que no tenía que tener miedo nunca más. Caminaron hasta llegar a una zona más seca, donde las piedras formaban un pequeño círculo natural. El joven se detuvo. Miró a Emiliano. «A partir de aquí, el camino es tuyo». El niño se detuvo también. El pecho le latía fuerte. «¿No vienes conmigo? Ya te llevé donde tenías que estar». Emiliano tragó saliva. No quería estar solo, pero tampoco sentía soledad. Lo miró por última vez. «Gracias». El joven no respondió. Solo levantó la mano en un gesto que era despedida y bendición, y con la primera luz del día desapareció. Emiliano miró a su alrededor. Ya no había neblina. El canto de los pájaros había regresado, y por primera vez, desde la caída, supo hacia dónde caminar. Con pasos lentos pero decididos, se adentró en el nuevo sendero. Cada hoja, cada piedra, cada rayo de sol era una bienvenida, porque aunque no lo supiera aún, lo peor había quedado atrás, y lo más milagroso estaba por venir. El cuarto día comenzó con un cielo despejado, pero el alma del pueblo seguía nublada. Las oraciones no cesaban, y aunque el cansancio se notaba en los rostros, las brigadas no se detenían. La fe mantenía el ritmo de cada paso entre la maleza. Don Rubén reunió a un grupo de campesinos jóvenes y les pidió algo específico. «Hoy iremos más arriba. Ya se buscó cerca del río, pero si el agua lo arrastró hasta el cerro, podríamos hallarlo entre las veredas viejas. No descarten nada». Caminaron por horas. El sol pegaba fuerte y el sudor les escurría por la espalda. Llevaban machetes para abrir paso entre la vegetación, linternas, botellas de agua y un pedazo de pan que alguien les había dado antes de partir. La sierra se mostraba espesa, terca, como si no quisiera ceder sus secretos. Las piedras estaban resbalosas, los arbustos ocultaban hoyos traicioneros, y cada ruido entre las hojas ponía a todos en alerta. Un zumbido de insectos acompañaba la marcha, y el crujir de ramas bajo las botas era el único sonido constante. «¡Cuidado!», gritó uno. «Aquí hay una bajada peligrosa». Los demás se detuvieron. Frente a ellos, una pendiente abrupta descendía hasta una quebrada. A un lado algo colgaba de una rama baja. «¿Qué es eso?», preguntó otro, acercándose con cautela. Se trataba de una prenda pequeña, sucia, desgarrada, pero inconfundible. Era una camisa de cuadros azul y blanco, empapada, cubierta de barro, y con una etiqueta que decía «E. Marín». «Es de Emiliano», exclamó uno de los muchachos con la voz temblorosa. La emoción se mezcló con incredulidad. La observaron como si no fuera real, como si el viento pudiera llevársela en cualquier momento. Uno de ellos sacó su teléfono y tomó una foto. Hay que avisarle al delegado y a la mamá. El regreso fue más rápido. Nadie habló mucho. El silencio se volvió respeto. Sabían que algo había cambiado. Era una señal clara, irrefutable. Emiliano había estado allí. Tal vez seguía cerca. Cuando llegaron al pueblo, Marisol estaba sentada junto al altar improvisado frente a su casa, con las manos entrelazadas, los labios resecos de tanto rezar. Al ver al grupo aproximarse, supo que traían algo. «Lo encontraron», murmuró antes de que hablaran. «¿Verdad?». Don Rubén le mostró la camisa. Marisol la tomó como si fuera un pedazo del alma de su hijo. La acercó a la cara, la olió, la abrazó. «Es suya», decía una y otra vez, mientras las lágrimas brotaban con fuerza contenida. Los vecinos se agolparon alrededor. Algunos lloraban, otros rezaban. La esperanza, tan golpeada, volvía a parpadear. «Entonces, ¿está vivo?», preguntó alguien.
Si esa camisa llegó hasta allá y no hay cuerpo, es porque sigue luchando, respondió uno de los campesinos. Y si él no se ha rendido, nosotros tampoco. El padre Matías bendijo la prenda, luego levantó la voz. El río nos está hablando, nos ha mostrado un camino, sigamos buscándolo. Esa noche se organizó una nueva búsqueda, más amplia, más profunda. La montaña ya no era enemiga, era un escenario de esperanza. Y en el corazón de Marisol algo se afirmaba con más fuerza que nunca. Su hijo estaba cerca. Lo sentía, lo soñaba, lo llamaba, y muy pronto respondería. Esa noche, el aire de Cuetzalan olía a incienso, a esperanza renacida. La noticia de la camisa había sido como una chispa encendida en medio de la oscuridad. Las campanas no sonaron, pero no hizo falta. Uno por uno los habitantes se acercaron a la iglesia. Nadie lo pidió, nadie lo organizó. Simplemente sucedió. Marisol caminó descalza hasta el altar mayor. Llevaba la prenda de Emiliano en las manos, doblada con ternura, como si temiera romper lo último que le quedaba de él. Iba en silencio, pero cada paso que daba era una plegaria. Sus rodillas temblaban, no por debilidad, sino por el peso de todo lo vivido. Frente al Santo Niño Jesús se arrodilló. A su alrededor, docenas de veladoras iluminaban rostros humildes, rostros que habían llorado con ella, trabajado a su lado, sostenido su fe cuando ya no tenía fuerza. «Padre Matías», dijo con voz baja pero firme, «hoy quiero hacer una promesa». El sacerdote se acercó. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también un respeto profundo. «Te escuchamos, hija». Marisol alzó la vista hacia la imagen del niño Jesús, pequeña, adornada con flores, colocada sobre un trono sencillo de madera. La miró como se mira a un hijo, con ternura y desafío al mismo tiempo. «Si me devuelves a Emiliano», comenzó con la voz quebrada, «te entregaré mi vida entera, no solo en rezos, no solo en agradecimientos, sino en servicio». Un murmullo suave recorrió el templo. Nadie interrumpió, nadie respiró de más. «Cuidaré a los que no tienen madre, visitaré a los enfermos, daré pan al que no tiene, y cada paso que dé, lo daré por ti». Las lágrimas corrían por su rostro, pero no de tristeza. Era una entrega, una rendición voluntaria, poderosa, limpia. «No tengo más que mi fe, pero eso no me lo arrebata nadie». El silencio que siguió fue sagrado. El padre Matías se inclinó, colocó su mano sobre el hombro de Marisol. «Esa promesa ha sido escuchada». Entonces, una voz emergió entre los bancos. Era doña Lupita, la mujer que más había rezado por Emiliano desde el primer día. «Y nosotros también haremos promesa». Uno a uno comenzaron a hablar. Algunos ofrecieron sembrar alimentos para compartir. Otros prometieron limpiar el templo, cuidar a los niños huérfanos, asistir a los más ancianos del pueblo. No era un acto de caridad, era un acto de fe colectiva. Marisol, aún de rodillas, sintió algo dentro de sí cambiar. Ya no era solo una madre buscando a su hijo, era el corazón de un pueblo entero latiendo con ella. Cada vela encendida era una esperanza. Cada oración, una cuerda tendida entre el cielo y la tierra. Cuando el último canto terminó, Marisol no se levantó de inmediato. Apoyó la cabeza sobre la base del altar y cerró los ojos. «Escúchame, niño santo. Ya no pido. Ahora confío». El eco de su voz quedó suspendido en el aire, y por primera vez desde la tormenta, el viento que entró por las puertas de la iglesia no trajo frío, trajo calma. Porque la fe, cuando se transforma en promesa viva, ya no es solo deseo, es acto, es ofrenda, es fuerza, y aunque todavía no lo sabía, al otro lado del monte, un niño también caminaba con promesas en el corazón. El sol apenas comenzaba a calentar las copas altas de los árboles cuando Emiliano abrió los ojos. Había dormido, aunque no sabía cuánto. El cuerpo le pesaba, pero algo dentro de él lo empujaba a moverse. Estaba en un claro pequeño, rodeado de raíces gruesas que formaban un refugio natural.
A un lado, un charco de agua cristalina reflejaba su rostro sucio, herido, pero vivo. Se incorporó con esfuerzo. Le dolía la pierna, pero ya no sangraba tanto. Sentía hambre, sí, y sed, pero su espíritu estaba distinto. Ya no tenía miedo. Estaba solo, o al menos eso pensaba, hasta que lo vio. Un niño, de su edad, quizás un poco menor, lo observaba a pocos metros. Tenía el cabello oscuro, la piel limpia, los ojos grandes. Llevaba una túnica blanca que no parecía sucia, aunque todo a su alrededor estuviera cubierto de barro. «¿Quién eres?», preguntó Emiliano con voz débil. El niño no respondió, solo sonrió. Una sonrisa que no era de este mundo, no burlona, no curiosa, era paz, pura. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Sabía, sin saber cómo, que ese niño no era cualquiera. No preguntó más, no hizo falta. El otro se acercó, le tendió la mano. Emiliano la tomó, sin miedo. Caminaron en silencio entre la maleza. El aire olía a humedad, pero también a flores recién abiertas. Había mariposas posándose en las hojas, y los pájaros cantaban como si celebraran algo. «¿Tú me vas a llevar con mi mamá?», preguntó Emiliano deteniéndose un instante. El niño asintió. «¿Dónde estamos?». «Donde los pasos no se olvidan», respondió por fin el niño con una voz clara, suave. Emiliano no entendió del todo, pero no importaba. Algo en su pecho lo hacía seguir. Subieron una pequeña loma. Desde allí se podía ver el valle cubierto por una bruma ligera. El niño señaló un sendero estrecho que descendía entre árboles. «Allá», dijo. «Ya casi llegas». «¿Y tú?». El niño sonrió de nuevo. «Yo solo vine a mostrarte por dónde». «¿Vas a desaparecer?». «Estoy contigo, aunque no me veas». Emiliano bajó la mirada. Su garganta se cerró. No quería que se fuera, pero sabía que debía seguir. «Gracias», dijo casi en un susurro. El niño tocó su pecho con 2 dedos, justo donde Emiliano llevaba su cruz antes de perderla. Luego se giró y se adentró en la niebla sin hacer ruido. El corazón de Emiliano latía fuerte, no por miedo, sino por emoción. Ya no estaba perdido, no del todo. Siguió el camino señalado, tambaleante pero firme. Sentía el cuerpo cansado, la ropa húmeda, los pies adoloridos, pero algo lo empujaba, algo más grande que él. Casi al final del sendero, se encontró con una figura encorvada que recolectaba plantas en una cesta. Era una anciana, de cabello largo y trenzado, envuelta en un rebozo color café. Ella alzó la vista. Sus ojos se agrandaron al verlo. «Niño, ¿de dónde vienes?». Emiliano apenas pudo hablar. «Del río». La mujer dejó caer la cesta. Corrió hacia él, lo sostuvo con cuidado. «¿Cómo llegaste aquí?». «No sé. Me ayudaron». «¿Quién?». Emiliano miró hacia atrás. El sendero estaba vacío. Un niño, vestido de blanco. La anciana no preguntó más. Se limitó a santiguarse, murmurando una oración antigua en tzotzil. Luego lo abrazó, como si abrazara un milagro. Porque en sus años de vida había visto muchas cosas, pero nunca a un niño que volviera del río caminando solo, guiado por una luz. La anciana cubrió a Emiliano con su rebozo y lo llevó con cuidado hasta su choza, hecha de adobe y techada con palma. El lugar olía a copal y a hojas secas. Allí lo sentó junto al fogón, le ofreció atole caliente y pan de maíz. Emiliano lo recibió en silencio, con manos temblorosas. Cada sorbo era una caricia al alma, un alivio que le devolvía fuerza. «¿Tienes familia?», le preguntó la mujer mientras le acomodaba el cabello con ternura. «Mi mamá...». «Marisol», respondió. «Vive en Cuetzalan». La mujer asintió. «Ya he escuchado tu nombre estos días. El pueblo te busca. Tu madre no ha dejado de rezar por ti». Emiliano bajó la mirada. Los ojos se le humedecieron. Pensó en su mamá, en sus manos ásperas, en su abrazo tibio, en la canción que siempre le cantaba antes de dormir. Sentía su voz dentro de él, como si lo llamara desde lejos. La anciana salió un momento a buscar ayuda. Vivía cerca de un pequeño caserío tzotzil,
a varias horas del pueblo. Pronto, la noticia corrió como el viento. El niño apareció, el niño del río está vivo. Algunos no creyeron, otros pensaron que era un error, pero bastó con que un joven de la comunidad reconociera a Emiliano para que el milagro tomara forma. Es él, el mismo de la foto, el que la señora Marisol anda buscando. Un grupo decidió partir de inmediato hacia Cuetzalan para avisar. Mientras tanto, otro grupo se quedó cuidando al niño, dándole frutas, cobijas, palabras dulces. Pero había algo que ninguno podía explicar. ¿Cómo llegó hasta aquí?, se preguntaban. No hay camino fácil, y después de tantos días, ¿cómo sigue vivo? La anciana guardó silencio. Solo dijo, no vino solo. Al día siguiente, muy temprano, una camioneta del ayuntamiento, guiada por don Rubén y otros vecinos, llegó al caserío. Marisol iba en la parte trasera, apretando entre las manos una cruz de madera. Cuando bajó, sus ojos buscaron desesperados entre los rostros, y entonces lo vio. Emiliano estaba sentado bajo un árbol, cubierto aún con el rebozo, los pies descalzos, el rostro delgado pero sereno. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Mamá! ¡Emiliano!». El grito fue uno solo, un choque de almas reencontradas. Marisol corrió, cayó de rodillas y lo abrazó. Lo abrazó como si necesitara tocar cada parte de su cuerpo para creer que era real. Él se aferró a su cuello sollozando. «Estás vivo, estás aquí», decía ella una y otra vez, con la voz rota. «Jesús me trajo contigo», susurró Emiliano apoyando su cabeza en el hombro de su madre. Nadie se atrevió a interrumpir. Algunos lloraban, otros rezaban. Don Rubén se quitó el sombrero en señal de respeto, y el padre Matías, que también había venido, murmuró. Dios cumplió su promesa. La anciana se acercó, puso una mano sobre el hombro de Marisol. Él no vino solo. Yo lo vi bajar del monte con otro niño, vestido de blanco, pero nadie más lo vio. Marisol cerró los ojos. No necesitaba más pruebas. «Gracias», susurró. «Gracias por escucharme». Esa tarde, mientras el pueblo se preparaba para recibir la noticia, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. No como lamento, sino como canto. Cuetzalan se detuvo. Y cuando la camioneta entró con Emiliano en brazos de su madre, todos supieron que habían presenciado algo más grande que una simple búsqueda. Habían sido testigos de un milagro. El camino de regreso a Cuetzalan se sintió eterno, aunque solo eran unas horas. Emiliano caminaba junto a su madre, aferrado a su mano, sintiendo cada piedra bajo sus pies, cada rama que rozaba su rostro, cada susurro del viento como un recordatorio de que estaba vivo. No hablaban mucho. Las palabras eran innecesarias. Cada respiración, cada latido compartido, decía más que cualquier frase. Marisol lo miraba de reojo, temerosa de que fuera un sueño. Sus dedos recorrían el cabello de Emiliano, el cuello, los hombros, asegurándose de que todo estuviera allí, que nada faltara. Cada mancha de barro en su ropa, cada rasguño en sus piernas, se convertía en una medalla de supervivencia, un recordatorio de que lo habían encontrado. «Mamá», susurró Emiliano con voz débil pero llena de alivio. «Gracias por no rendirte». Marisol apretó su mano con fuerza, con lágrimas que corrían por su rostro y se mezclaban con el sudor de la caminata. «Nunca te soltaré, Emiliano. Nunca», dijo, con voz firme. «Mientras yo respire, nada malo podrá contigo». A lo lejos, el pueblo comenzaba a aparecer entre la neblina de la mañana. Las casas de adobe y techos de lámina se veían pequeñas, pero acogedoras. La gente ya había escuchado la noticia. Algunos se acercaban al camino con ojos brillantes y manos abiertas, listos para abrazar al niño que había sobrevivido al río. Otros se persignaban, murmurando oraciones de gratitud y asombro. Un médico del pueblo corrió a su encuentro, revisando rápidamente los rasguños, el estado de hidratación, la fiebre. Pero Emiliano apenas se quejaba. Su cuerpo estaba cansado, sí, pero su espíritu estaba entero.
y eso era lo que realmente importaba. «Está en buen estado», dijo el médico. «Sorprendentemente bien para lo que pasó». Marisol suspiró y abrazó al doctor un instante, como si compartieran la misma emoción. Al llegar a la plaza, los niños del pueblo corrieron hacia él, queriendo tocarlo, abrazarlo, asegurarse de que la historia era real. Emiliano sonrió débilmente, dejándose querer pero sin perder la concentración en su madre. Ella le devolvía la mirada, una mezcla de orgullo, amor y alivio absoluto. «Mamá», dijo nuevamente, «¿ahora estamos seguros?» «Ahora sí», respondió ella con voz suave. «Ahora estamos juntos y nadie nos separará». Los vecinos aplaudieron. Algunos lloraron, otros simplemente observaban sin palabras mientras la escena se desarrollaba ante sus ojos. Cada abrazo, cada lágrima, cada gesto era un pequeño milagro que la comunidad celebraba. El padre Matías se acercó y bendijo a Emiliano, colocando su mano sobre su cabeza y murmurando palabras que parecían resonar en toda la plaza. «Dios te ha protegido, niño. Y ahora regresas a los brazos de tu madre». Marisol sostuvo a Emiliano con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido de su corazón contra el suyo. Cada segundo juntos era un regalo, una confirmación de que la fe, la paciencia y el amor maternal habían vencido al miedo y al peligro. Emiliano apoyó su cabeza en el hombro de su madre y cerró los ojos. No había palabras que pudieran describir el alivio, la alegría y la calma que sentía en ese momento. Los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos, recordando las horas de incertidumbre, la lluvia, la corriente del río. Pero también hablaban de esperanza, de milagros y de fe inquebrantable. Y mientras el sol comenzaba a calentar el pueblo, Marisol y Emiliano avanzaban hacia su casa, rodeados de abrazos, bendiciones y miradas llenas de admiración. Cada paso era un recordatorio de que lo imposible, a veces, se vuelve posible. Los días posteriores al regreso de Emiliano marcaron un cambio profundo en el pueblo de Cuetzalán. La historia del niño que había sobrevivido al río se convirtió en relato constante, repetido entre vecinos, visitantes y parientes que llegaban de pueblos cercanos. Las voces no solo contaban lo sucedido, celebraban la vida, la fe y la unión de una comunidad que se mantuvo firme. Emiliano se movía con una serenidad inesperada. Sus juegos ahora eran pausados, observadores, como si quisiera absorber cada detalle a su alrededor. Sus amigos lo rodeaban, pero él no buscaba la risa fácil ni las carreras desmedidas cerca del río. En su mirada había una calma profunda, un reflejo de todo lo que había vivido. Cada gesto parecía medido, cada palabra cargada de un significado que antes no existía. Marisol también cambió. La angustia que la había acompañado durante días se transformó en fuerza. Dedicó su tiempo no solo a cuidar de Emiliano, sino a ayudar a otros niños y familias que enfrentaban dificultades. Su casa se convirtió en refugio, su corazón en guía. No había herida que ella no quisiera aliviar, ni niño que no mereciera protección. «Mamá, quiero ayudar también», dijo Emiliano un día mientras arreglaban ropa para donar en la plaza. «Si tú puedes cuidar a los demás, yo también puedo». «Eso está bien, hijo», respondió Marisol con una sonrisa cálida. «Pero primero, cuida de ti mismo. Después, todo lo demás». Las mañanas eran largas, llenas de tareas que el pueblo abrazaba con entusiasmo. La escuela reabrió, y Emiliano asistía cada día, no solo por aprender, sino para compartir su experiencia, su paciencia y su gratitud. Los maestros notaron un cambio. Era más atento, más considerado, más consciente de los detalles, como si cada pequeño acto tuviera un valor enorme. El padre Matías comenzó a organizar actividades en la iglesia para que los vecinos pudieran acompañar sus oraciones con acciones concretas. Don Rubén y otros hombres del pueblo colaboraban con la construcción de caminos y la limpieza de las veredas que conectaban Cuetzalan con los cerros cercanos. Todos entendían que la experiencia de Emiliano era un recordatorio. La vida, la fe y la unión eran los verdaderos milagros.
El río, antes temido, ahora se contemplaba con respeto y agradecimiento. Los pescadores explicaban a los niños cómo leer sus corrientes, cómo respetarlo, cómo entender su fuerza sin desafiarla. Emiliano escuchaba atento, recordando cada instante de su caída, cada golpe de agua, cada sensación de miedo y calma. Aprendía a valorar la naturaleza y la vida con una profundidad que no tenía antes. Marisol y Emiliano comenzaron a recibir visitas de personas de otros pueblos, algunas curiosas, otras agradecidas. Todos querían ver al niño que volvió del río, al milagro que había tocado a Cuetzalan. Pero lo más importante era que Emiliano aprendía a dar, a compartir su historia para inspirar, para enseñar que el miedo puede superarse con esperanza y que la fe no es solo creer, sino actuar con amor y constancia. «Mamá», dijo una tarde, mientras ayudaban a sembrar flores en la plaza, «nunca quiero olvidar esto. Nunca quiero olvidar que el río me enseñó a ser fuerte y que tú nunca me soltaste». Marisol lo abrazó. Sus manos recorrieron su cabello, su espalda, sus hombros. No había palabras suficientes para expresar el orgullo, el alivio y la alegría. «Nunca lo olvidaré, hijo, y ahora seguimos adelante. Juntos, siempre». El pueblo se convirtió en testigo de una transformación. Las historias de miedo se tornaron en relatos de valentía, las lágrimas en sonrisas, el dolor en aprendizaje. Y en el corazón de Emiliano y su madre, el río, la montaña y la comunidad permanecían como símbolos de la vida, de la esperanza y de los milagros cotidianos que solo se perciben cuando se camina con fe y amor. El río Apulco parecía tranquilo aquella mañana, pero quienes conocían sus secretos sabían que seguía siendo poderoso, impredecible. Sus aguas brillaban bajo el sol, reflejando el cielo azul y las montañas que lo rodeaban. Para Emiliano y Marisol, sin embargo, ya no era fuente de temor, sino de memoria, de milagro y de enseñanza. Cada corriente, cada reflejo, les recordaba los días oscuros y la fe que los sostuvo. Marisol sostuvo la mano de Emiliano mientras caminaban por la orilla. Sus dedos entrelazados no solo eran protección, sino promesa. El niño miraba el agua con una mezcla de respeto y asombro, recordando cada instante en que la corriente lo había arrastrado, cada golpe, cada frío, cada miedo superado. Sabía que no solo había sobrevivido, sino que había aprendido. «Mamá», dijo con voz suave, «nunca pensé que volvería a ver este río así, tan calmado». «Ni yo, hijo», respondió ella, «pero Dios nos enseñó que incluso lo más bravo puede volver a la paz si se respeta y se cuida». Emiliano asintió. Sus pies chapoteaban levemente en los bordes poco profundos. La brisa llevaba aromas de tierra mojada, flores y hojas recién cortadas. Cada sonido, cada aroma, cada sensación se grababa en su memoria como un tesoro. Sabía que había cambiado. Ya no era solo un niño que jugaba en la orilla, era alguien que había enfrentado el peligro y regresado con vida, transformado por la experiencia. Los vecinos se acercaban de vez en cuando, algunos solo observando, otros compartiendo historias similares de milagros y esperanza. Todos entendían que lo ocurrido con Emiliano no era solo un acto de suerte, sino un recordatorio de la fuerza de la comunidad y la fe que los mantenía unidos. El padre Matías apareció cruzando el sendero de tierra con paso firme, llevando un rosario en la mano. Se acercó a Emiliano y Marisol, sonrió y dijo: «El río dio y devolvió, y con él nos recordó que la vida es frágil, pero también resistente, que la fe y el amor maternal tienen un poder que supera todo miedo». Marisol asintió, con lágrimas en los ojos, y apretó la mano de Emiliano aún más fuerte. Él, silencioso, sentía cada palabra en su corazón. Sabía que había presenciado algo que marcaría su vida para siempre, algo que le enseñaba a cuidar, valorar y respetar cada instante, cada ser, cada momento. Al volver la vista hacia el agua, Emiliano vio un reflejo diferente. No era miedo, ni dolor, ni desesperación.
era gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber regresado a los brazos de su madre, por haber sentido la presencia de algo más grande que él, guiándolo, protegiéndolo, y en ese instante comprendió que su historia no terminaba allí. Era el inicio de una nueva vida, llena de respeto, amor y aprendizaje. Marisol colocó una mano sobre su hombro y le dijo: «Hijo, no olvides nunca lo que vivimos. Y recuerda que siempre habrá alguien cuidándonos, aunque no lo veamos». Emiliano asintió, y juntos caminaron por la orilla. Cada paso era un recordatorio de lo vivido, de la fuerza que los unía y de la comunidad que los esperaba con los brazos abiertos. La montaña, el río, el cielo, todo parecía rendirse ante la quietud de la paz recuperada. «Gracias, mamá», susurró Emiliano. «Gracias por no rendirte nunca. Y gracias a ti por regresar», respondió ella con voz firme y cálida. «Ahora sigamos adelante». Mientras se alejaban, los vecinos los miraban sonriendo, algunos llorando en silencio. Era un final y un principio al mismo tiempo. El río había dado y devuelto, y la vida continuaba. No olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de historias como esta. Haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir la próxima aventura y mantener viva la magia de cada relato.